Hemos estado considerando en los últimos domingos la porción del capítulo 9 de la carta a los Romanos, de los versículos 1 al 5. A ver, nada más logramos vencer este problema. ¿Se escucha? Hemos considerado el pasaje de Romanos 9 del 1 al 5 y hemos estado revisando muy brevemente todos los privilegios del pueblo de Israel que están por ahí mencionados en el versículo 4. La adopción y la gloria son dos temas que vimos el domingo anterior. La adopción y la gloria le pertenecen a Israel y también nos pertenecen a nosotros, y en ambos casos es por gracia, por amor de Dios, porque Él es fiel, y en esa confianza de la fidelidad de Dios es en la que nos podemos gozar. Nos podemos gozar porque es un Dios fiel, es un Dios que cumple su palabra. Podemos descansar plenamente en eso. Dios no es hombre para que se arrepienta, no es hijo de hombre para que no haga lo que ya había prometido. Él va a hacer conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Quisiera aprovechar que lo subo un poquito más en la camisa. Vamos a ver. Ahí, Adán. Disculpen, hermanos. ¿Se escucha? Bueno, ustedes son los que levantan la mano si no me escuchan, Vamos a orar. Bendito Señor, nos maravilla el saber que tú eres un Dios fiel. Y nos maravilla tanto porque la experiencia humana es todo lo contrario, porque nosotros somos infieles, fallamos a nuestros compromisos, fallamos a nuestras promesas, fallamos a nuestros quehaceres. Incluso se ve reflejado en la escuela, cuando no cumplimos con tareas, cuando no vamos a clases. Se ve reflejado en el trabajo, cuando dejamos que los pendientes crezcan en el escritorio y se postergan y se pasan de un día a otro, de una semana a otra. Y así sucesivamente, la política, los políticos prometen cosas, no cumplen. Nosotros como sociedad prometemos cosas y no cumplimos. Esa ha sido la experiencia del hombre a través de los siglos. Pero tú no eres hombre para que mientas. No eres hombre para que te arrepientas. Tú dices una cosa y la cumples. Tú eres Dios fiel. Y Señor, podemos venir a descansar en ti, sabiendo que esa fidelidad tuya es la que nos permite, es la que nos capacita para estar de pie el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias porque además de ser un Dios fiel, tú eres un Dios de pactos. Y como Dios de pactos, manifiestas gloriosamente esa fidelidad tuya. Bendito sea, Señor. Llévanos a través de tu palabra para que podamos al final adorarte y glorificarte, porque tú eres digno de toda nuestra adoración, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Del tema anterior solo quisiera enfatizar un par de cosas. Hablamos de la adopción y hablamos de la gloria, que son los dos primeros elementos que están presentes en la lista de Pablo. Y aquí, en esta porción de la Escritura, en Efesios 1:3, también el apóstol Pablo nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí tenemos el primer tema, adoptados por medio de Jesucristo. Esa es la parte importante que quisiera que nos lleváramos. Todo apunta a Cristo. Si nuestra vista se mueve de objetivo y perdemos a Cristo, algo está fallando. Algo está fallando en nosotros, no en Él. Cristo es el centro, debe ser el centro de nuestra adoración, el centro de nuestra atención, porque Él es el centro de toda la obra redentora de Dios. Si tú y yo somos adoptados como hijos, es por medio de Jesucristo. Fuera de Él no sería esto posible. Y la gloria de Dios, ahí en 2 Corintios 4:6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y aquí lo tenemos. La gloria, bueno, la tecnología está en mi contra todo el día. En la escuela dominical tampoco quiso funcionar el proyector y bueno, el micrófono ahora el apuntador. Espero que me tengan paciencia hoy. La gloria de Dios, miren, el apuntador no lanza el láser, pero ahí lo vemos. La gloria de Dios está y se encuentra en Jesucristo. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento que pidió ver la gloria de Dios. ¿Saben quién es? No supe. ¿Y qué fue la respuesta de Dios? Le concedió ver su gloria. Una petición extraña, pero a la vez era lo más común que una persona quisiera ver a Dios. Él lo pidió. Hermano, no tenemos que pedir ya como Moisés: Señor, déjame ver tu gloria, e irnos a un monte para que nos cubra la hendidura de la peña, para que no muramos en el momento de ver la gloria de Dios. Ahora tenemos a Cristo y ahí está la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Dios está, así como Él le ordenó a la creación, a la luz, que fuera la luz, dice, Él también ordenó, mandó que resplandeciera en nuestros corazones esa misma luz, pero ahora para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, adoptados por Jesucristo, y la gloria de Dios también está en Jesucristo. Todo apunta a Cristo. No nos perdamos, hermanos. Quisiera ser lo suficientemente hábil como para llevarlos a todos ustedes al punto de reconocer que los privilegios que hemos estado considerando en sí mismos no tendrían tanto valor si no estuvieran estrechamente ligados con la persona de Jesucristo. Esa es la realidad. El punto principal, pues, de lo que hemos venido considerando es adopción, la gloria. Todo gira y se cumple de manera perfecta en Jesucristo. Dios quiso reunir en Él todas las cosas. Así lo dice Efesios capítulo 1. Y aquí empezamos otra vez. Ahí está. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Esa es la clave. Todas las cosas que tienen que ver con lo que Dios quiere que tú y yo sepamos de su plan redentor, todo está reunido en Cristo. De tal manera que no necesitamos de otras cosas. Estamos completos en Él. Si tú estás en Cristo, estás completo en Él, porque eres adoptado, porque puedes ver la gloria de Dios. Y el siguiente elemento de la lista de Pablo es el pacto. Le damos por favor ahí a la siguiente lámina. Ahí lo tenemos, lo que está subrayado dice: de los cuales son, hablando de Israel, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y otros privilegios. Pero
si hoy se fuera, ya que la tecnología está en mi contra, si hoy se fuera la luz y se apagaran las lámparas y se apagara el aire y nadie pudiera aguantar aquí el calor, quiero que sepan, quiero que nos llevemos a casa este pensamiento. ¿Cómo termina el versículo 5? ¿Cómo termina el versículo 5? Dice: según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y déjenme decirles que para nosotros puede ser algo muy común decir, ¿por qué me está diciendo esto? Pero saben también de que hay gente que enseña lo contrario y le quiere quitar esa dignidad a Cristo, y enseñan que no es Dios, y enseñan que es un Dios, y enseñan que es otro Dios, y lo van rebajando de esa manera. Pero nosotros, tú y yo, que hemos estado viendo cómo fuimos adoptados, cómo podemos ver la gloria de Él, necesitamos recordar siempre: Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y el pacto es el elemento que continúa ahí en la lista. Es una palabra no muy común en nuestros días, ¿verdad? Hablar de un pacto, normalmente lo hemos traducido de otras formas. Hablamos quizá de un contrato, hablamos de convenios, y ese es el significado, pero porque en esencia un pacto es un convenio, es una alianza o un vínculo entre dos o más partes que están involucradas al grado, comprometidas al grado de obligarse a cumplir todos aquellos elementos que están en ese convenio o en esa alianza. Es una definición técnica y es una definición hasta cierto punto muy árida. Pero si nos ponemos a pensar en los pactos que Dios ha hecho con su pueblo, con el hombre en general, y aplicamos una porción de la definición, la definición que les di es: un pacto es en esencia un convenio, una alianza o vínculo entre dos partes. Si pensamos un poquito en eso, nada más en eso, escucha lo siguiente: el Señor Dios, hace pacto contigo. No es una parte cualquiera, no es un par, no es tu vecino de al lado. El Señor Dios, infinito, todopoderoso, misericordioso, creador de lo que vemos, de lo que no vemos, perfecto en todos sus atributos: amor, fidelidad, gracia, paciencia, benignidad. Ese Señor Dios quiere hacer un pacto contigo. Y para aplicar otra vez la definición, ese Señor Dios quiere, y con algunos ya ha hecho, una alianza. Ha querido vincularse con nosotros. Nosotros no lo buscamos, No hay quien busque a Dios, dice la Escritura. No hay quien haga lo bueno. Pero Dios, ese Señor, dueño de todo lo que existe, quiere tener un pacto contigo. Él propone el pacto, Él quiere la alianza, Él quiere estar ligado a ti de manera voluntaria, de manera intencionada. Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa y quiere establecer ese vínculo contigo y conmigo. Y yo te pregunto, hermano, ¿no es eso maravilloso? No sé qué cosa vino a tu mente cuando dije 3 veces el Señor Dios, pero es importante lo que pasa a tu mente, lo que llega a tu mente cuando tú y yo pensamos en Dios. Si para ti Dios es meramente una imagen, un cuento, o incluso es alguien tan débil que le decimos Diosito. ¿Han oído esa expresión? Quizás hasta la hemos usado en alguna ocasión. Diosito de mi vida. ¿Diosito? ¿Diosito? No. El Señor Dios
que te hizo, que te da la posibilidad de que ahorita estés respirando, porque Él sustenta todas las cosas, dice la Escritura. Si Él no sustentara todo, no nada más la tecnología fallaría, todo el universo se colapsaría, pero está vigente, los planetas siguen las órbitas que tienen, el oxígeno sigue funcionando como sigue para nosotros, porque Dios sustenta todo. Ese Señor Dios, y no un diosito, y no una imagen, y no una caricatura que pudiéramos tener tú y yo, es el que quiere hacer un pacto contigo, quiere vincularse, quiere amarrarse a ti. El pacto establece una alianza y hay que respetar el pacto, hay que respetar los pactos. En nuestra experiencia humana, yo como constructor, bueno, por lo menos de título, sé que cuando uno contrata, vamos a decir, a un albañil y se pone de acuerdo con él en el alcance del trabajo que va a hacer, esa persona se compromete a terminar todo el piso, los muros y el techo por cierta cantidad de dinero. Esa es una experiencia común entre nosotros. El albañil va a cumplir y tú tienes que cumplir con el pago. Es una alianza, es un vínculo, es un contrato, es un pacto. Y hay de aquel de las dos partes que no cumpla, porque entonces se invalida. El albañil no puede decir, págame todo y no he hecho nada. Pero tampoco el que contrata puede decir, ya hiciste todo y no te voy a pagar. Dios es un Dios de pactos. El Señor Dios quiere hacer esto. El salmista dijo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Él sí tenía una conciencia muy clara de quién era Dios. Y nada más por ver la creación, por ver cosas visibles, una revelación que todo mundo puede captar al amanecer, al anochecer, pero nosotros tenemos a Cristo morando en nosotros. Ese Señor Dios quiere hacer un pacto. Hablar de los pactos y sus varias manifestaciones que están presentes en la Escritura nos llevaría demasiado tiempo. No es el plan, ni tampoco estaría en posibilidades de hacerlo. Sin embargo, quiero mencionar para invitarlos, para animarlos a que lo busquen en su casa, y voy a presentar aquí, esos son algunos pactos que pueden encontrar en la Escritura. El pacto en Edén, cuando se prometió un Salvador. El pacto con Noé, ¿recuerdan cuál era ese pacto? Ya no iba a haber un diluvio capaz de destruir a toda la gente. Tenemos también el pacto con Abraham. Es un pacto muy reciente ya para nosotros, porque ahí está la promesa de bendición a través de Jesucristo. Está el pacto también con Moisés y se dejó un testimonio firme de ese pacto con la ley. Está el pacto de David en cuanto al establecimiento y preservación del reino. Y por último, y es en donde quisiera yo concentrarme, está el nuevo pacto, porque ese nuevo pacto es lo que nos tiene aquí ahora, lo que nos tiene aquí ahora a ti y a mí. Entonces, los animo, los invito a que vean esto en su casa, lo disfruten. Durante la preparación del mensaje realmente se maravilla uno cómo Dios a través de los tiempos y a través de estos pactos ha ido queriendo revelar un poquito más cada vez, con mayor detalle, con mayor precisión, todos los aspectos de su plan de redención, desde el primero de los pactos. Esa es la idea. Y hay algo que sí es constante en todos, y esto es que el pacto que Dios establece con el hombre nunca ha sido de carácter casual o informal. No es algo que se pueda despreciar. Por el contrario, reviste una seriedad absoluta. Es Dios haciendo el pacto, recuerden eso siempre. Brevemente, el pacto con Abraham. Ahí en el capítulo 15 ustedes podrán ver la descripción de cómo fue cuando
Abraham le pregunta: ¿en qué conoceré que tú me vas a dar bendición? Dios le dice: yo voy a hacer un pacto contigo, y para que quede claro, tráeme este y este y este tipo de animales. Y le llevó una serie de animales conforme él se lo ordenó. Y esos animales fueron sacrificados, partidos a la mitad y puesta cada mitad enfrente la una de la otra. Y este era un estilo de hacer pactos en Oriente en aquellos años, en donde los que se contraían con un convenio partían esos animales y se usaba que los dos pasaran por en medio de las dos mitades. Con eso cerraban el pacto entre ellos. Había derramamiento de sangre para establecer ese pacto. Había sacrificio ahí presente. En el caso de Abraham, algo de notar es: quien pasó por en medio de ambas partes fue Dios. Dios pasó como una luz en una antorcha, como un horno que estaba ahí humeante. Es interesante ver esto porque Dios empieza a tomar toda la responsabilidad. Es Él que hace el pacto, Él es el que tiene la iniciativa, ese Dios infinito y todopoderoso. Y esto, hermanos, nos debería de llamar a nosotros a la sobriedad, a la diligencia, al temor reverente, sabiendo con quién estamos hablando, con quién hemos establecido un pacto, esa alianza. Esto lo tenía claro Moisés allá en Deuteronomio 5, si gustan ir ahí. Deuteronomio capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice así, Deuteronomio 5 del 1 al 4. Esto no lo van a encontrar en la pantalla, entonces aprovecho para decirles y animarlos a que traigamos nuestra Biblia. Tráigase su Biblia, ya sea impresa, ya sea digital, pero que sea su Biblia. Deuteronomio 5 del 1 al 4 dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Fíjese qué interesante cómo lo dice Moisés. No te confundas, el pacto no fue hecho con nuestros padres, fue hecho con nosotros, con los que estamos hoy vivos. Nos habló cara a cara. Y yo quisiera preguntarte: ¿el pacto de Dios ya es efectivo en tu vida? Porque tú, joven, no podrías decir: no, es que mis papás, ellos hicieron el pacto. O tú, mujer, no podrías decir: es que mi marido, creo que él ya hizo el pacto y yo vengo con él. O tú, marido, no puedes: es que mi esposa, es que mis hijos están tan animados en la iglesia, hicieron un pacto y yo vengo. El pacto es individual, el pacto es personal. Y la pregunta es: ¿has establecido ya ese pacto con Dios? Moisés estaba muy claro, dijo: hermanos, dice, el pacto lo hizo Dios con nosotros en monte de Horeb, y lo hizo con cada uno de nosotros, con los que hoy estamos vivos. ¿Qué pasó con ese pacto? Vamos a ver si podemos avanzar aquí. Ahí está. En Jeremías capítulo 31 vamos a revisar lo que tiene Dios prometido. ¿Lo tenemos todos? Jeremías 31, del 31 al 34. Este sí lo tienen aquí en pantalla, espero que puedan leer esa letra. Al lado izquierdo está Jeremías y al lado derecho está Hebreos 8, que habla de la misma situación, habla de la misma porción, habla del mismo pacto. Jeremías 31, del 31 al 34 dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahí está ofreciéndose un nuevo pacto. Aquel que nos describió ahorita Moisés del monte de Horeb, dice: uno nuevo, este ya no, voy a establecer un nuevo pacto. En Hebreos 8 podemos ver también que dice ahí: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Qué interesante cómo tenemos ya en nuestros días la posibilidad de comparar el texto y verificar su cumplimiento de esa profecía. Hay varios elementos en la lectura. Rápidamente les digo: había un pacto de parte de Dios con el pueblo de Israel, y les dije en la definición que en ese pacto, entre dos partes, cada uno estaba ¿qué? Obligado a cumplir su parte del pacto. Obligado. Y la figura era muy clara, pero este pasaje nos dice que el pueblo de Israel invalidó el pacto. Invalidó el pacto. Y Dios les reclama diciendo: yo fui marido de ustedes, yo fui marido de Israel, y con todo eso invalidaron mi pacto. Y entonces la otra parte, Dios, ¿qué hizo? Yo me desentendí de ellos. El pacto perdió validez, perdió su vigencia. Pero el autor de Hebreos nos dice: esta es la condición. Y el nuevo pacto se está verificando ahora, porque aquel no funcionó. Y no funcionó porque el pueblo fue quien invalidó y no guardó las cosas que a él le correspondían. Y vean cuál es, por lo menos lo que alcanzo yo a ver, cuál es la naturaleza o la razón por la que el nuevo pacto sí va a funcionar y sí funciona. Leamos de nuevo en Hebreos. Dice: porque reprendiéndolos dice así: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y lo hace diferente, lo discierne, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Es decir, no va a ser un pacto igual en el sentido de que la gente pueda dejar de permanecer en el pacto. ¿Cuál es entonces la característica que sí capacita para permanecer en el pacto? Dice: y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré. Aquí entendamos bien esto: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes
en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Esa es una gran diferencia. El antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra. Es más, las primeras tablas de piedra, las que fueron escritas por el dedo de Dios, todavía no bajaba, no terminaba de bajar Moisés del monte. ¿Y qué hizo Moisés? Tuvo que quebrarlas, porque el pueblo ya había invalidado el mandamiento de no tener dioses ajenos. Ya tenían ahí un becerro de oro al que estaban adorando. El pueblo invalidó el pacto mucho antes de conocerlo incluso. Moisés tuvo que regresar y demás, pero en este nuevo pacto las leyes ya no están escritas en tablas de piedra. ¿En dónde están? En la mente de ellos y en el corazón de ellos. Si tú has hecho el pacto con Dios, la ley de Dios, sus palabras están escritas en tu corazón. Eso es la nueva creación de Dios. No es que Dios haya venido con un cincel a escribir o con una pluma especial para venir a escribirlo, sino que Él ha hecho morar su espíritu. ¿Recuerdan el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre? Por ese espíritu la ley de Dios fue escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso nos capacita porque Dios es el que hace la obra. Así como Abraham no tuvo que pasar por en medio de las partes, nosotros podemos confiar en que Dios cumple totalmente su parte del pacto. Y cuando Él dice yo estableceré un nuevo pacto, lo que está diciendo, yo lo mantendré firme, yo lo mantendré vigente, yo le daré la vigencia. No depende de ti y de mí, es por gracia, es por fe que nosotros podemos descansar. Y no es todo, dice, y cuando ustedes tengan mis leyes en su mente y sobre su corazón, ocurre lo siguiente: seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Una nueva relación. Entramos en la familia de Dios y Él establece ese pacto. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Y cómo se cierra este pacto? Dice la última parte: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hay un perdón absoluto, hermano. Hay un perdón absoluto de parte de Dios. Entonces Él es el que perdona, Él es el que olvida, Él es el que establece el pacto, Él es el que pone sus leyes en tu mente y en tu corazón. Él es el que hace la obra. Él es el que hace la obra. Y por eso el nuevo pacto está vigente. Y por eso el autor de Hebreos termina su porción diciendo: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ya no es necesario ese pacto anterior. Ya no es necesario el cumplimiento de las leyes mosaicas, porque quedó descartado, quedó invalidado el pacto. El compromiso tuyo y mío con Dios es a través de su Hijo Jesucristo por fe. En eso radica el nuevo pacto. Y el nuevo pacto está establecido por Él. Y vamos a ver varias maravillas antes de terminar. Vamos terminando ya, pero vamos a ver varias maravillas que nos aseguran que el pacto, que el nuevo pacto es totalmente eficaz, es totalmente confiable para que tú y yo podamos decir: estoy seguro, el pacto entre Dios y yo es firme y nada podrá separarme de ese pacto. Por un lado, como lo vimos en Jeremías, estaba profetizado, y por otro lado tenemos el cumplimiento. ¿En quién? ¿En quién creen que está el cumplimiento? Si la adopción está en Cristo, si la gloria está en Cristo, el pacto está en Cristo, está en Cristo. Y miren, todos los demás privilegios ahí en Romanos, después del pacto sigue la promulgación de la ley. Si lo ven ahí en la cita, la promulgación de la ley. ¿Y la ley en dónde termina? La ley se puso para guiarnos a Cristo.
Y luego dice en los otros privilegios, el culto y las promesas. Y el culto es la manera de adorar a Dios. Y en el tabernáculo y en el templo ellos tenían todo un ritual, que cada elemento de ese ritual, ¿a quién creen ustedes que hacía referencia? A Cristo. A Cristo. Había ahí un gran lavabo, por así decirlo, donde entraba el sacerdote, se limpiaba, había un sacrificio, había un lugar santo, había un lugar santísimo donde había que entrar con sacrificios, con sangre de animales. ¿Y quién cumplió cabalmente eso? Cristo. El tabernáculo era nada más una figura de nuestro Señor. Y Él no presentó sangre de animales, no presentó sangre ajena, sino la suya propia. Él se presentó tanto como sacerdote, sumo sacerdote, y como también víctima del sacrificio. Él hace toda la obra, hermanos. No necesitaba un sacerdote ajeno. Él mismo es el sumo sacerdote. Él mismo es el sacrificio. Entonces, el culto y las promesas también apuntan a Cristo. Y luego dice la última parte de Romanos, de los cuales, es decir, del pueblo de Israel, también son los patriarcas. Y según la carne de esos patriarcas viene Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Cuando tú vuelvas a leer Romanos 4, por lo menos del 1 al 5, y veas esos privilegios, te animo y te encargo, hermano, más allá de lo académico que pudiéramos buscar en la adopción y el término y cómo era el sacrificio y cómo era el culto y cómo... Cristo, pensemos en nuestro Señor, porque Él cumple totalmente, perfectamente cada uno de esos privilegios, de manera plena, de manera perfecta. Y vamos a ver cómo es que en el nuevo pacto también Él lo cumple. La palabra usada para pacto en el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con la definición que les di al principio, que es un acuerdo, un convenio, una alianza entre dos partes en el cual cada parte tiene la obligación de cumplir con lo que le toca de acuerdo a ese convenio. Pero fíjate que hay una cosa muy interesante en el Nuevo Testamento con la palabra griega que se usa para pacto. Esa palabra, y nada más como una referencia, esa palabra no implica por sí misma una idea de obligación mutua. Y no crean que es un error. No es un error del escritor, no es un error de Pablo. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para pacto es la palabra diateque, y no implica por sí mismo la idea de obligación mutua, sino que mayormente significa una obligación asumida por una sola persona. ¿No les parece esto maravilloso? Aún el lenguaje humano es diseñado, dirigido, utilizado por Dios para hacernos comprender su verdadero plan y la potencia de la salvación que solo se encuentra en Cristo Jesús. Ya no hay necesidad de partir dos cosas para pasar por en medio con el riesgo de que si no cumples viene la maldición, porque dice la Escritura, y lo vimos el domingo pasado, que había una gran maldición, porque dice: maldito todo aquel que no estuviera en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Pero Cristo nos redimió de esa maldición, hecho por nosotros maldición. Entonces estamos libres de esa maldición. Y la palabra pacto que se menciona en todo este pasaje y en otros pasajes del Nuevo Testamento dice que la responsabilidad la asume una persona, y sin duda no eres tú y no soy yo. Entonces eso nos anima a quitarnos de encima muchos pesos, muchas cargas que luego traemos pensando que nosotros tenemos que hacer algo para que el pacto de Dios sea eficaz. ¿Sabes lo que estamos haciendo si pensamos así? Lo único que estamos haciendo es despreciar el origen y el propósito de Dios en que su plan de salvación sea Él el que justifica, que sea Él el que llama, que sea Él el que elige,
que sea Él para que Él sea glorificado. Cuando tú y yo nos esforzamos y nos estamos ahí poniendo cargas personales y luego le ponemos carga al otro, buscando a ver, cumple el pacto con Dios, lo único que estamos haciendo es menospreciar el propósito y el origen de Dios para con nosotros, que es por gracia. No es una deuda con nosotros. Entre más nosotros nos esforcemos en querer pagarle a Dios, más nos endeudamos. El apóstol Pablo decía: yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, por más que trabajo, la gracia se sigue acumulando sobre nosotros. Esa es la palabra que está usándose aquí, y esa persona, sin duda, ya saben quién es. Esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos con la última lámina. Ahí tenemos toda una serie de elementos que podemos también rescatar en la carta a los Hebreos. Miren, el nuevo pacto está garantizado por Jesucristo por estas cuantas razones, no son las únicas. Él ha sido constituido sacerdote según el poder de una vida indestructible. Eso dice Hebreos 7:16. Los sacerdotes del antiguo pacto eran temporales, como tú y como yo, morían, fallaban, pecaban. Hay muchos ejemplos de sacerdotes del Antiguo Testamento que cometían pecado peor que la gente que iba ahí a purificar sus pecados. Los hijos de Elí son un ejemplo. Y no de un Elí, si hubiera un Elí aquí, así se llamaba una persona en el Antiguo Testamento. Peor de pecado que la gente común. Pero este sacerdote, Jesucristo, está constituido no por un linaje de la tribu de Leví, no, sino por una vida, el poder de una vida indestructible. Y también nuestro Señor Jesucristo tiene un sacerdocio inmutable. Hebreos 7:24. Entonces, este nuevo pacto, hermanos, queda vigente. Este nuevo pacto queda vigente para todo aquel que cree. Quedará vigente hasta que Él venga y diga: es tiempo suficiente, se ha completado todo mi plan, toda la gente que debía ser salva, y nos va a llevar con Él. Pero hoy en día este pacto es el que está vigente. ¿Por qué está garantizado por Jesucristo? Porque dice Hebreos 7:25, Él salva perpetuamente a los que cumplen con cosas, requisitos, esfuerzos. No, a los que por Él se acercan a Dios. La única manera en que tú puedes ser salvo es a través de Jesucristo, por fe. Y te salva perpetuamente, hermano. Perpetuamente. Tiene ese poder nuestro Señor. Y cuando está con esa parte del pacto, dice: vive para siempre para interceder por ellos. Qué hermoso que no nada más Pedro fue beneficiario de la intercesión del Señor. ¿Recuerdan? Cuando dijo Pedro: Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Nuestra vida está llena de tensiones, de peligros, de tentaciones, de problemas, de aflicción. Y el Señor dice: sí, van a tener todo eso, pero confíen, yo he vencido el mundo. Y no nada más eso, está intercediendo por nosotros. Vive siempre para interceder por ti. Podemos confiar entonces, el pacto es eficaz, el pacto se va a sostener. Y el último punto de la lámina: está garantizado por Jesucristo porque su ministerio es mejor, porque es mediador de un mejor pacto, porque el pacto está establecido sobre mejores promesas. Yo pregunto si esto no será suficiente para salir de aquí totalmente asegurados de que si tú has depositado toda tu fe en Jesucristo, el pacto que Dios quiere tener contigo está más que garantizado, porque Jesucristo lo garantiza con su sangre. Y eso lo dijo allá en Mateo, si ustedes recuerdan, Mateo 26, versículo 28, cuando tomó la copa
con el jugo de la vid y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Él estaba perfectamente consciente de lo que estaba diciendo. El pacto nuevo de Dios para ti y para conmigo también requirió sangre, pero es una sangre mejor que la de todos los sacrificios. Hermano, a mí me llena de gozo esto, a mí me llena de emoción y también de temblor, porque pensar que ese Señor Dios contigo y conmigo quiso hacer esa alianza es algo que se escapa realmente de las palabras para decir. Pero así es. El nuevo pacto está garantizado por la sangre de Cristo Jesús.